Uma bolsa de estudo para jovens criadores do Fundo Nacional para a Cultura e las Artes na área do romance permitiu à autora mexicana Cristina Rivera Garza dar início em 1994 à escrita do livro Ninguém Me Há de Ver Chorar. Esta obra de ficção, que parte de factos reais, é uma viagem aos limites do desejo e da loucura. Yo había estado haciendo una investigación histórica sobre, leyendo expedientes clínicos de un manicomio que se inauguró en México en 1910 y había leído las historias de vida de los pacientes. Estaba escribiendo una tesis de doctorado en historia, pero evidentemente había muchas más historias humanas, tristes, tremendas, sublimes en estos expedientes, y gran parte de la novela viene de ir poniendo juntas obsesiones mías literarias, intereses sobre el mundo de la locura, mis ideas sobre la historia de México, pero sobre todo las voces de estos pacientes de inicios del siglo XX en México, en uno de los hospitales más grandes, más terribles, más representativos también de una etapa histórica de México. El libro es algo que yo he llamado una ficción documental. Están los textos, secciones de algunas de los discursos de los pacientes como tales. Los estoy tomando como si fueran autores de sus propias vidas, de sus propias narrativas, autores inéditos, pongámoslo así. Y en gran parte lo que se está documentando es algo que se definió como la locura, algo que se está definiendo históricamente de maneras tan distintas, ¿no? Las obsesiones del México de entonces, las obsesiones que nos hacen leer al México de entonces con el México de hoy, y también las cuestiones que se mantienen transhistóricamente, ¿no? De un momento a otro. Creo que todo eso le corresponde al mundo de la novela. El manicomio es una especie como de maqueta, de representación en pequeño de toda la sociedad, ¿no? Como sabemos, es muy difícil definir qué es la locura y qué es la normalidad. Siempre es un terreno muy resbaladizo. Entonces, las paredes, los muros del manicomio sirven para marcar en el todo social, en el diseño urbano, qué queda dentro y qué queda fuera. Pero lo que queda dentro del manicomio es una representación también de lo que está afuera. Hay unos lazos comunicantes a través del lenguaje de la medicina, a través del lenguaje de las historias de vida, que para la novela son fundamentales. Matilda es, cuando yo empecé a leer los expedientes, el primer día que yo llegué al archivo, leí más o menos como 7 o 8 expedientes. Uno de ellos era el expediente de Matilda Burgos. Y lo que había ahí, además de su diario personal, que está incluido en la última parte de la novela, literalmente, lo que había y me llamó mucho la atención fue la fotografía. Y era una fotografía de una persona que no parecía estar encerrada en un manicomio, una persona que era internamente libre, independientemente de las condiciones en que se encontrara. Y eso me llamó mucho la atención. Creo que fue una especie de amor a primera vista, de interés a primera vista. No sabía yo que tantos años después, hoy, estaría hablando en Portugal todavía de ese encuentro. Esto sucedió a finales del siglo XX, más o menos 1994-95, y de ese encuentro ha surgido una relación larguísima ya para ahora, ¿no? Es un diálogo constante, creo yo, con la realidad del manicomio, con la realidad de México, con la realidad de ahora. Ninguém Me Há de Ver Chorar, de Cristina Rivera Garza, publicado pela Bertrand, é o livro que hoje recomendamos. Nós temos 5 exemplares para oferecer. Às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Cristina Rivera Garza? Participem através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com e tenham boas leituras.
programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.